Desde hace poco más de un mes, algo extraño ha estado ocurriendo en mi pueblo. Vivo en una comunidad rural tan pequeña que ni siquiera aparece en los mapas. Solo hay unas 15 casas dispersas entre la neblina y los árboles viejos, y todos nos conocemos de toda la vida. No hay internet, ni señal de teléfono, y mucho menos calles pavimentadas. Para llegar hasta aquí, uno debe tomar un autobús hasta la última parada, un sitio solitario y oxidado, y luego caminar por un sendero de tierra cubierto de zacate alto y maleza, que serpentea por el bosque como si quisiera tragarse a los que se atreven a cruzarlo. A veces llegan personas en caballo o en motocicleta, pero muy rara vez. La mayoría prefiere no venir, y los que vienen suelen no volver. De noche, el pueblo se convierte en un sitio completamente diferente. A oscuras, sin faroles eléctricos, el silencio se apodera de las calles, roto solo por el sonido de los grillos, el viento silbando entre las ramas secas o cosas peores. Desde que tengo memoria, todos decimos que en el sendero asustan, pero lo decimos entre risas nerviosas, como si quisiéramos convencer al miedo de que no nos importa. Es común oír cosas extrañas por la noche, risitas lejanas de niños, llantos suaves que parecen venir desde el monte, susurros sin dueño. Siempre han estado ahí, son parte del pueblo. Aprendimos a ignorarlos, a convivir con ellos, hasta que eso ocurrió. Una noche cerca de las 3 de la madrugada, un vecino llegó corriendo desde el sendero, gritando como si trajera la muerte detrás. El ruido nos despertó a todos. Yo fui de los primeros en salir, lo recuerdo bien, porque la luna estaba oculta detrás de nubes gruesas y el aire olía a tierra mojada y a miedo. El hombre, don Elías, un señor de unos 70 años, estaba pálido, empapado en sudor, con los ojos desorbitados, apenas podía respirar. Tardó varios minutos en calmarse, mientras alguien le daba agua y otro le sostenía el brazo tembloroso. Cuando por fin logró hablar, lo que dijo heló la sangre de todos los presentes. Vi un monstruo, dijo con la voz quebrada. Vi un brazo con cabeza, caminando. Todos lo miramos en silencio, esperando que dijera que era una broma, o que se había caído y golpeado la cabeza, pero no. Lo que describió a continuación fue aún peor. Contó que mientras venía caminando por el sendero, escuchó pasos detrás de él, pasos secos, irregulares, como si algo caminara con los dedos. Se dio vuelta y ahí lo vio, un brazo humano, erguido sobre los dedos como si fueran patas. En lugar de estar unido a un cuerpo, el brazo terminaba en una cabeza humana, una cabeza calva, sin ojos, solo tenía orejas grandes y una boca abierta que se movía como si murmurara algo. Decía que lo siguió durante varios minutos, acercándose cada vez más, hasta que él rompió a correr sin mirar atrás. Nadie le creyó del todo. Nos asustó, claro, pero en ese pueblo siempre hemos oído historias, viejas leyendas que los abuelos nos contaban para que no saliéramos de noche. Algunos pensaron que don Elías estaba delirando, otros decían que tal vez vio una sombra o tuvo una pesadilla mientras caminaba, pero yo no me burlé, porque tengo que cruzar ese maldito sendero 4 veces por semana para ir a la universidad. Sé lo que se siente estar ahí, solo, en medio del monte, con los sonidos del bosque tapando tus propios pensamientos. Sé lo que es sentir que algo te está mirando aunque no haya nadie. Y hace una semana me pasó. Eran casi las 6 de la tarde, el cielo ya empezaba a oscurecerse. El viento estaba inquieto esa tarde, y las hojas secas se movían como si algo las persiguiera. Caminaba por el sendero de regreso al pueblo, escuchando mis propios pasos sobre la tierra suelta, cuando oí algo detrás de mí. Un sonido leve, como dedos tocando el suelo, uno por uno. Me detuve, el sonido también se detuvo. Seguí caminando, y lo mismo pasó. Me armé de valor, apreté los puños y me di vuelta atrás. No vi nada al principio, pero cuando miré más allá entre los arbustos, vi algo moverse. De pronto, salió a la luz, un brazo humano, caminando con sus dedos, como si tuviera vida propia. Al final del brazo, colgando como un tumor grotesco, estaba una cabeza humana, sin ojos, calva, con una boca que se abría y cerraba como si quisiera hablar, aunque lo único que salía era un murmullo áspero, incomprensible, un sonido húmedo, como si las palabras vinieran desde el fondo de una garganta podrida. Me quedé paralizado,
Sentí que el corazón me latía tan rápido que me iba a desmayar. El brazo dio un paso, luego otro, venía hacia mí. Corrí como nunca antes en mi vida. El miedo me empujaba, me azotaba los talones como un látigo invisible. Las ramas me rasguñaban el rostro, los tobillos se me torcían con cada paso, y el aire se me escapaba de jadeos secos, ásperos, como si también él quisiera huir de mí. El sendero que antes conocía de memoria se volvió una trampa confusa de sombras y raíces, pero detrás lo sentía, lo oía, ese maldito sonido, los dedos, sus dedos caminando, arrastrándose, golpeando la tierra con una cadencia inhumana, pegajosa. Era como si los huesos mismos crujieran con cada paso. No era correr lo que hacía, era peor, era persistente, constante. No se cansaba, no se detenía. Tropecé con algo, una piedra, una raíz, no sé. Caí de bruces, mis rodillas rasgaron el suelo. Mi mano se llenó de lodo y sangre. El murmullo se acercaba, ese sonido húmedo, burbujeante, como si alguien hablara bajo el agua, como si esa cosa intentara articular palabras en una lengua olvidada o en una voz que no era humana. Me volteé, temblando, y lo vi. Más cerca, mucho más cerca. La cabeza se movía de lado a lado, como si me olfateara. La boca se abría grotescamente, revelando una lengua pálida, temblorosa, que se deslizaba por el aire. No tenía ojos, pero sabía dónde estaba. Me sentía visto, devorado por una mirada invisible. Sus orejas se movían sutilmente, captando cada sonido, cada latido de mi corazón, cada respiración. Me levanté como pude y eché a correr otra vez, gritando como un loco, sin rumbo, sin lógica, solo movido por el instinto de no dejar que esa cosa me alcanzara. Pero el camino no terminaba. Era como si el sendero se alargara, como si el bosque hubiera decidido que yo no debía salir de ahí. A mi alrededor, los árboles crujían, sus ramas parecían extenderse como brazos esqueléticos. Vi figuras moverse entre los arbustos, sombras sin forma que se deslizaban entre los troncos, observando, susurrando. «Vuelve». Escuché una voz rasposa, apenas audible, pero clara. Venía de la boca de esa cosa. «Vuelve conmigo». Casi vomito del terror. Sentí un frío en la nuca, como si me hubiera pasado una mano helada. No sé cuánto corrí, minutos, horas, no lo recuerdo. Solo sé que en un momento vi una luz, una tenue lámpara de aceite, colgando en el porche de la casa de doña Marina, en la entrada del pueblo. Me lancé hacia ella como un náufrago que ve tierra, y justo cuando llegué al borde del sendero, cuando mis pies tocaron el camino de piedra que lleva a las primeras casas, el sonido se detuvo. Silencio. No me atreví a mirar atrás, no me atreví a hablar. No dije una sola palabra hasta que estuve dentro de mi casa, con la puerta cerrada, las ventanas aseguradas y una vela encendida junto a mí. Esa noche no dormí, y la siguiente tampoco. Cada ruido del viento, cada crujido de la madera me hacía saltar, y cada vez que cerraba los ojos lo veía, lo sentía cerca, muy cerca. Al día siguiente salieron rumores. Un niño había desaparecido por unas horas. Lo encontraron escondido en el gallinero diciendo que la cabeza con dedos lo quería llevar al bosque. Una anciana juró haber escuchado que alguien le hablaba por debajo de la cama. Nadie se rió esta vez, nadie lo tomó a la ligera, porque ahora ya no se queda en el sendero. Esa cosa ha cruzado la línea, ya no es solo una aparición en medio del bosque. Ahora está entrando al pueblo, ya lo han visto cerca del pozo, detrás de la iglesia abandonada, incluso bajo las casas, arrastrándose en la oscuridad, esperando. Yo tengo que volver a cruzar ese camino mañana al amanecer, y esta vez presiento que ya no va a dejarme regresar.